Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estamos en Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Todos nosotros queremos hacer algo digno y andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Todos nosotros quisiéramos que nuestros frutos sean y abunden para toda buena obra. Todos queremos crecer en Dios y ser fortalecidos con el poder. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hoy la receta está en ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En controles, Marcia Córdoba, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Sacrificio digno que trascendió con dolor, todo lo dio por amor, camino de espinas, dura elección, fue mayor la pasión por mí, que nadie pudo ni podrá igualar. Él sabe amar, Él sabe amar, lo veo en su mirada, siento en sus palabras, que sabe amar, Él sabe amar, su amor estuvo siempre y estará, su vida me brindó la libertad por la eternidad, como nadie en este mundo me sabe amar. Mar de perdón derramó, ser humilde, tierna expresión, una cruz confirmó el amor, que nadie pudo ni podrá igualar. Él sabe amar, Él sabe amar, lo veo en su mirada, siento en sus palabras, que sabe amar, Él sabe amar, su amor estuvo siempre y estará, su vida me brindó la libertad por la eternidad, como nadie en este mundo me sabe amar. Por lo cual, nosotros también, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Y nadie puede arribar a este conocimiento de la voluntad del Padre, la voluntad de Dios Padre, si no entra en el concepto, como hemos visto ya en el programa anterior, de la familia judía, la relación entre el Hijo y el Padre.
El hijo no va a hacer lo que vengan en gana o no va a hacer sus deseos y sus caprichos, sino que va a cumplir la voluntad de su padre. Y aquí había sabiduría y también había prudencia, inteligencia de parte de los hijos. ¿Quién mejor que el padre conocía lo mejor para el hijo? ¿Quién mejor que aquel entrado en años y que peinaba canas podía direccionar a su hijo? La Escritura dice que los hijos son como flechas en la aljaba. De manera que el padre, con ese conocimiento que le dan los años, estaba en habilidad y en capacidad para poder direccionar a los hijos. De hecho, si uno lee la Escritura, se encontrará con Israel, con Jacob, dando a sus 12 hijos una dirección, una identidad, un destino. A cada uno de los hijos los marcó no solamente con el nombre, sino también con su bendición profética. Había algo en el corazón, y hay algo en el corazón del padre judío que lo hace actuar con sabiduría para poner en los hijos lo que los hijos no tienen, y es la capacidad de elegir lo mejor. ¿Quién mejor que el padre puede desear lo mejor para los hijos? A veces hemos dejado que nuestras elecciones estén en el corazón del muchacho pequeño, pero es insensato esto. Como un niño y como un adolescente, como apenas un joven que está entrando y que no tiene la capacidad para visualizar la vida, puede hacer una buena elección. La verdad que es imprudente y es prácticamente un suicidio dejar la elección en los más jóvenes. La sabiduría judía y la prudencia judía ha hecho poner en los padres esta capacidad de decisión para orientar, para direccionar el corazón de los hijos. El Señor ha sido un buen ejemplo para nosotros, y Él, como buen hijo de su Padre, hacía la voluntad de su Padre. Como hemos visto en Juan el capítulo 5, versículo 19, nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, esto lo reproduce, esto lo hace. Entrar en la perfecta voluntad de Dios es preguntarle al Padre cuál es el paso siguiente. Es ser direccionados por Dios. Ahora, el apóstol está orando por los de Colosas y está orando para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Sin duda hay una voluntad general de Dios. Sin duda, la voluntad de Dios se ha escrito aquí en la Escritura para nosotros, pero hay una voluntad de Dios particular para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿conocemos esta voluntad particular para nosotros? ¿Conocemos la voluntad de Dios para nosotros? Y la pregunta más compleja aún es, ¿conocemos la voluntad personal y diaria de Dios para nosotros? La voluntad de Dios para el día de hoy en nosotros. Pablo estaba orando por sabiduría y por inteligencia espiritual. ¿Qué es esto de tener sabiduría e inteligencia espiritual? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Nuestra primera pausa, ya volvemos con Originales Bíblicos y usted. Tú eres mi fuente de vida. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos, Señor.
merecedor. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor, soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Por lo cual nosotros también, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estamos acá en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Yo creo que nadie quiere fracasar. Y de hecho, si usted nos está escuchando, seguramente está queriendo captar una palabra de Dios para el día de hoy y para que no sea infructuoso, para que sea provechoso, para que pueda ser bendecido, para que le vaya bien. Yo creo que nadie ha despertado hoy pensando voy a construir mi propio fracaso. Usted y yo siempre estamos con el ánimo de saber cuál es el próximo paso o qué haría el Señor o qué tengo que hacer hoy para poder alcanzar la bendición de Dios. El apóstol está
pidiendo que los de Colosas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, que experimenten, la palabra conocimiento es experiencia personal de la voluntad de Dios. En otras palabras, no que tengamos un mero conocimiento intelectual de lo que es la voluntad de Dios, sino que experimentemos, que vivamos la voluntad de Dios. De eso se trata el cristianismo en realidad. Hemos sido introducidos no en la voluntad de la carne, ni en la voluntad de un varón, ni en nuestra propia voluntad, sino hemos sido introducidos para vivir una vida fascinante en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo experimentamos la voluntad de Dios? ¿Qué hago yo? ¿O cómo puedo hacer para empezar a vivir esta voluntad de Dios? Porque la quiero. Cuando dijo de vivir, experimentar la voluntad de Dios, dio dos cosas para hacerlo. El apóstol dio una receta, dos elementos que deben estar presentes para que usted y yo vivamos la voluntad de Dios. Aquí vamos con el primero de estos elementos: sabiduría espiritual. Y la segunda cosa es inteligencia espiritual. ¿Qué necesitamos? Sabiduría, y también necesitamos inteligencia. Vamos con sabiduría. Quizás usted tiene un concepto acerca de sabiduría que es bien diferente al que Dios quiere introducirlo. ¿Qué es sabiduría? El término aquí, sabiduría, es el término Sofía, como el nombre, Sofía. Sofía en el griego significa precisamente esto. Sofía es la capacidad de pensar, la capacidad de considerar las situaciones y las circunstancias, distinguiendo lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo. Esto es Sofía en el término griego, la capacidad de pensamiento y la capacidad de considerar las situaciones y circunstancias y poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría no es inteligencia desde el punto de vista de yo sé todas las cosas, a mí nadie me va a enseñar, o ya aprendí esa lección, o ya memoricé tal o cual cosa. Sabiduría tiene que ver con capacidad de pensamiento. Hoy se diría, en el término o en el concepto de sabiduría, es hacer introspección. Es decir, no ser envuelto en la situación, cegado, velado por la situación, sino tener la capacidad de salir por un momento, dar una vuelta alrededor de la situación, tener esa capacidad de considerar la situación, la circunstancia y empezar a decir, aquí está lo bueno y aquí está lo malo, acá está lo positivo y acá está lo negativo, y poder hacer una correcta elección y decisión. Esto es sabiduría. Es decir, irnos a un lugar o ver las cosas desde un lugar, saliéndonos de la opresión, saliéndonos de la carga que está imponiendo la circunstancia. Déjeme darle un ejemplo. Usted y yo estamos pasando por una situación difícil económica. Es apremiante. Ya vienen aquellos acreedores. Ya vienen aquellos que van a golpear la puerta y que nos van a demandar urgencia en el pago. Ya
estamos sintiendo esa carga y esa opresión de la deuda. Tener sabiduría es tener la capacidad de ver la deuda y ver lo positivo y lo negativo de esa circunstancia. Considerar nuestra deuda no desde el estar en un gran aprieto, sino de ver posibilidades por encima de la presión. Es decir, salgo de la deuda por un momento, hago introspección, me voy afuera del asunto con la capacidad de pensar lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, y de poder tener una elección acertada a mi situación vivida. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí que él está orando para que tengamos conocimiento pleno, seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría. Pero él dijo no cualquier sabiduría, sino sabiduría espiritual. En otras palabras, vamos a conocer la voluntad de Dios y experimentar la voluntad de Dios cuando tengamos sabiduría espiritual. Es decir, cuando tengamos esta capacidad de pensar las cosas desde lo espiritual, cuando nos salgamos de la circunstancia natural y consideremos lo que nos está pasando desde lo espiritual. ¿Cómo se hace? Dirá. Bueno, hacemos nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Tengo sed, necesito el agua que tú das. Se marchita mi alma de llorar. Siento morir. Tengo sed, necesito de tu manantial. Necesito lluvia celestial para vivir. Ven a encontrarme, ven al rescate. Necesita de tu amor, mi dolido corazón. De mi soledad, en el fondo de mi vanidad, siento morir. Me perdí, dando vueltas en mi oscuridad, laberinto de mi necedad.
de tu amor, necesita de tu amor. Mi dolido corazón para vivir. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Todos queremos entrar dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el apóstol está dando dos recetas: sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Hemos definido sabiduría como Sofía, el término griego Sofía, esa capacidad de hacer introspección, esa capacidad de pensar, de irse fuera del asunto, del problema, para considerar la situación, la circunstancia, distinguir entre lo positivo, lo negativo, entre lo bueno y lo malo. Esto es sabiduría, no es una simple información, no es un conocimiento intelectual, sino es una capacidad de irse fuera para poder analizar objetivamente el problema y tomar una decisión. ¿Cómo hacerlo? Porque el apóstol dice que él pide que lleguemos al conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría espiritual. Bueno, se nos ha entregado a nosotros, los creyentes, esta capacidad de tener sabiduría espiritual. Y usted dirá, bueno, parece que para mí no ha llegado todavía, o debe venir en camino, porque no he sido prudente, no he sido sensato, he tomado malas decisiones, no he visto la manera de poder resolver sabiamente las cosas, y de hecho, usted, pastor, puede ver ahora los resultados, un desastre. Bueno, yo le puedo decir que usted y yo contamos con esta sabiduría espiritual y que simplemente no nos hemos dado cuenta hasta ahora y que quizás hoy podemos tener esa dicha de verlo y de ponerla en funcionamiento para que experimentemos la voluntad de Dios. A ver, revisemos un poquito este término sabiduría. Capacidad de pensar y de considerar la situación y circunstancia, distinguiendo entre lo positivo y lo negativo. Ahora, cuando se trata de sabiduría espiritual, la capacidad aumenta, porque no es solamente una capacidad del intelecto humano o de la limitación que nos daría siendo seres humanos, sino que hay una capacidad espiritual, es decir, ilimitada, y está en los creyentes. Bueno, usted me dirá, bueno, pero ¿cómo hago? No, la verdad que no entiendo qué hacer. Bueno,
Veamos cómo lo hizo el Señor para encontrar la voluntad de Dios. Al final del día, cuando había terminado todo su trabajo espiritual, y había sanado, y había predicado, y había enseñado, había discipulado, había hecho libre a los cautivos, Él se volvía al corazón del Padre, y lo hacía con algo tan sencillo que está en usted y que estuvo en Él: la oración. Quiero que vea por un momento que la oración no es un rezo. Quiero que vea por un momento que la oración no es una cuestión mecánica. Quiero que vea en la oración no una cuestión de tranquilización de conciencia. Quiero que vea por un momento que la oración no se debe reducir simplemente a una confesión de pecados o una lista de pedidos, sino que vea en la oración la capacidad de poder entrar en el cielo mismo y poder ver las cosas desde la perspectiva del cielo. Si usted ve ahora su oración desde este punto de vista, usted cada vez que ore va a encontrar sabiduría espiritual, porque la oración lo lleva a ese terreno de pensar y de considerar las situaciones, de considerar la circunstancia desde el cielo y desde lo espiritual. Se lo voy a repetir de nuevo. Usted y yo tenemos la sabiduría espiritual. ¿Cómo consideramos las cosas desde lo espiritual? Bueno, en la oración, en la presencia de Dios, meditando las cosas desde lo espiritual, considerando, porque tenemos esa capacidad de salirnos de las circunstancias, de las situaciones, de lo natural a partir de la oración. Lo que estoy diciendo es, a ver, enajénese por un momento, salga de la circunstancia donde está viviendo, salga de su enfermedad, salga de su problema, salga del aprieto en el que usted está, salga por un momento, tenga la capacidad de salir de allí. Y usted me dirá, ¿cómo hago para salir de esto? Estoy acorralado, estoy preso por medio de la oración. Vaya al corazón del Padre. Por Dios, salga por un momento de allí donde usted está y empiece a pedirle al cielo que le cargue de esa capacidad de pensar las cosas de una manera diferente. Deje de pensar como los demás piensan. Deje de considerar incluso mismo por medio de su inteligencia y de su razonamiento las cosas. Por favor, vaya al cielo. Tómese un tiempo para ir al cielo y tener esa capacidad de pensar, analizar, considerar desde el cielo. ¿Cómo lo haría el cielo? ¿Cómo lo haría el Señor si el Señor estuviera en su propio lugar? Póngase desde ese lugar, adquiera desde ese lugar la capacidad de pensar, de analizar lo que le pasa, para que pueda hacer una buena elección. A ver, sabiduría es el conocimiento profundo de una determinada cosa. Eso es Sofía, conocimiento profundo de una realidad. Analice la situación y la realidad profundamente. No deje que la situación lo domine. Usted domine la situación conociendo todos los pormenores. ¿Y cómo lo va a hacer? En oración y en meditación en el cielo mismo. Usted puede ir allí por medio de la oración. Considere un momento estar en el cielo y ver las circunstancias como el cielo mismo la ve. Le puedo asegurar que una cantidad enorme de información va a venir a su cabeza y usted va a ver la realidad desde otro punto de vista. Va a ver su enfermedad desde otro punto de vista. Va a ver su situación económica, emocional,
familiar desde otro punto de vista. El cielo le va a cargar de un conocimiento profundo acerca de lo que le pasa y usted va a poder actuar sabiamente y en la voluntad de Dios, porque va a estar lleno de sabiduría espiritual. Quiere decir que usted tiene que llenarse de un montón de libros y de conocimiento y de intelecto sobrenatural y tiene que cargarse de un montón de conocimiento. No. Lo que estoy diciéndole es que usted tiene la capacidad en la oración y en la meditación de poder ver profundamente lo que pasa. Y esto lo va a cargar el cielo. Cuando usted llega al cielo, cuando usted llega al corazón del Padre y le pide que le haga ver cosas, usted está en condiciones de tomar decisiones desde una sabiduría espiritual, porque adquiere un conocimiento profundo de la realidad como nunca antes. Pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. De su viento y gracia, y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama, Él nos ama, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh,
Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si podemos traducir este versículo hasta donde nos ha permitido llegar los originales, podríamos decir que el apóstol está orando por los colosenses y no cesan, no paran de orar por ellos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En otras palabras, para que entren dentro de la perfecta voluntad de Dios, para que la voluntad les llene, sea su vida diaria la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hemos considerado sabiduría como esa capacidad de hacer introspección, un conocimiento profundo que nos permite determinar esto y aquello, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Ser sabio no es conocer todo, sino es tener la capacidad de ver lo que conviene hacer. Y hemos visto que llegar a esta sabiduría espiritual es una habilidad y una capacidad de los creyentes, y lo hacemos por medio de la meditación y por medio de la oración. Allí encontramos sabiduría. En otras palabras, por medio de la meditación en la palabra y por medio de la oración, podemos escapar, literalmente escapamos de la circunstancia, de la enfermedad, de los problemas, pero escapamos al cielo para que el cielo nos dé un conocimiento profundo y podamos determinar sabiamente, espiritualmente, sobre un determinado asunto. El hombre natural no tiene esta capacidad de hacer introspección espiritual, es decir, de ver las cosas desde el mundo espiritual, desde el cielo, desde cómo el cielo ve la circunstancia y lo que nos pasa. Le animo que hoy pueda entrar en esta sabiduría espiritual para que pueda hacer la perfecta voluntad de Dios y sea lleno de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Deténgase por un momento en la oración. Entre por un momento al cielo. Vea las cosas como el cielo las ve. Déjese impresionar por la sabiduría espiritual. Deje que el cielo hable acerca de lo que le pasa, acerca de la circunstancia. No tome decisiones apresuradas. Nada es tan urgente que usted no pueda detenerse por un momento para meditar y para orar antes de elegir, antes de decidir. En controles, Marcia Córdoba, mi nombre, Rubén Herrera. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
cerca estás. Me envuelve tu fragancia, llenándome de tu paz. Nada es mejor que tu amor. Y nada es mejor que tu amor. Ahora ven, 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 quédate con tus hijos. Ven, 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 muéstranos tus secretos. Ven, 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 abraza.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.